Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con el filósofo Pablo Dreisig desde Argentina para hablar de estas tensiones entre la concepción judía y la concepción griega clásica. ¿Qué tal, Pablo? Hola, ¿cómo te va, Jorge? ¿Qué decís? Hoy justamente Atenas y Jerusalén va a tirar más para Atenas, por lo menos en lo lingüístico, para explicarnos dos conceptos filosóficos. Advierto que no son palabras de uso común, son palabras que usan los filósofos o los estudiantes de griego clásico, supongo. Sí, aún así son palabras que tienen justamente, si bien tienen un efecto de extrañeza o de ajenidad, pregnan y bañan toda nuestra cultura. Ahora cuando no son palabras que si uno las profiere parecen palabras extrañas, pero cuando uno las explica se da cuenta que son operativas, están operando siempre. Uh-huh. Y esas palabras que, bueno, por decirlo rápidamente serían dos. Una es métesis, es decir, participación en griego, participar, ¿no? Uh-huh. Y la otra es metanoia, que podría ser una de sus acepciones, podría ser conversión. Tiene después más matices, pero en principio podríamos hablar de transformación o conversión. Pero ¿por qué las elegí? Bueno, porque cuando tú me convocaste para el programa de hoy yo pensé en esto. Porque me parece que son dos palabras que tienen un lugar axial, un lugar clave en establecer, no digo una diferencia entre la tradición de Atenas y la tradición de Jerusalén, porque a lo largo de estos encuentros hemos visto que es son puestos modificables, ¿no? Los términos de la relación a veces se van transformando, ¿no? Pero ciertamente uno puede decir que, para comenzar con el tema, el cristianismo, la tradición cristiana, está profundamente trabajada, profundamente involucrada con esta noción que hablamos de métesis. La métesis como participación tiene un valor cultural, tiene un valor en el culto, en la misa, en la Eucaristía, que es fundamental, es una clave teológica para el cristianismo, para la tradición cristiana, y que significa participar de un rito, de un culto, de un suceso, ¿no? Vamos a ver que luego, por supuesto, la participación luego tiene un nivel, si uno quiere, trascendente, metafísico, pero en principio esto, es participar, es una participación plena. De hecho, hay una idea acá de plenitud, de participación plena. Es importante subrayarlo de plena en algo. Generalmente en la tradición griega, no como, porque, a ver, la métesis aparece en el lenguaje griego, por ejemplo, voy a participar cuando voy al ágora en un mercado, o participo, no, tiene un valor común, digamos, ¿no? De uso diario. Pero la tradición, digamos, culta de la métesis aparece muy fuerte en Platón, con su teoría de las ideas, es inescindible del marco platónico, es decir, las cosas de este mundo participan de las ideas. Eso aparece en el Fedón sobre todo y en una parte del Timeo de 49 a 50. 49 a 50C, y sobre todo en el Fedón. Ahora, esto está, como decía, esto aparece, y esto hay que subrayarlo también en Aristóteles, y en Aristóteles es interesante por cómo después va a pasar el cristianismo, porque Aristóteles usa la idea de métesis para referirse a otra operación del repertorio
conceptual griego, que es la catarsis. Es decir, los espectadores frente, no sé, una obra de teatro, mediante su participación, dice Aristóteles, someten al espíritu a profundas conmociones que lo purifican. Fíjate que aquí ya tenemos una participación en un espectáculo como espectadores, y esa participación aparte tiene el atributo de purificar, o sea que es una participación que nos transforma, que nos toma, o sea, es una participación fuerte, digamos, ¿no? Aparte de que la noción de métesis ya aparece en los cultos mistéricos griegos, es decir, los cultos de iniciación griegos más meridionales, que ritos de iniciación con ciertas ritualidades particulares. Todas tienen que ver con compromiso afectivo, con entrar en ciertos estados emocionales de parte del iniciado y que lo propicia el oficiante del rito, ¿no? Este es el marco de la idea de participación. En general, uno participa de un espíritu que o es un espíritu colectivo o tiene un desarrollo horizontal. Supongamos si vas al estadio de fútbol, también estás participando emocionalmente junto con los demás aficionados que están en las gradas, en las plateas del estadio, y ahí se está participando de algo que supera a cada uno de los participantes. Esa colectividad afectiva, emocional, y todos están conmocionados. Bueno, esto es un poco para familiarizar con esa idea de metexis, que es muy importante. Ahora, los padres de la Iglesia, en el origen del cristianismo, toman todas estas cuestiones y se refieren al valor catártico de la participación en la Eucaristía. Es decir, en la Eucaristía uno participa, el medio de la participación a veces es la ingesta, la infusión. En general son tres las cuestiones que se ponen en juego en la misa, lo que se refiere a la acción del Espíritu Santo en la misa. Uno es la anamnesis. Recuerdas que hablamos el programa pasado de lo anamnético, ¿no? La anamnesis, la epíclesis, que son las invocaciones, y finalmente esta noción que estamos viendo hoy de métesis. Ahora, todo esto del cristianismo, ¿no? Este acento puesto en la participación. Raíz platónica, raíz aristotélica, cierta relación con las tradiciones cúlticas, con los cultos, los ritos. En la tradición judía, desde Atenas, desde Jerusalén, es curioso porque la marca distintiva ha sido sobre todo la idea, si uno quiere, antagónica de separación. Es decir, separado, el judío es el que está separado, kadosh, está apartado, quizás con un valor de pueblo santo, elegido, lo que sea, pero siempre lo que marca el significante hay siempre la separación. El gueto, las dietas, la distinción en algo de la ropa, los peyes, lo que sea, un elemento que distingue, ¿no? Y todo está, digamos, marcado por la idea de separación. Fíjate si un poco contrastas esta idea de participación de la tradición cristiana, que sigue una tradición griega, algunas tradiciones griegas. Por supuesto que en el judaísmo alguien podría decir, y tendría razón, que hay también cierta idea de participación. Quizás, no sé, la idea de Shejiná, que sería lo más parecido al espíritu. El minyan también, ¿no? También.
pero hay una renuencia a los estados afectivos colectivos. Es decir, no entrarás ebrio al templo. Es decir, esta participación en la que se entra, en la que se participa místicamente, eh, salvo, por supuesto, en algunas derivaciones hasídicas, etcétera, etcétera. Pero en general, uno podría decir que la marca teológica judía es la de un Dios que, salvo en algunas tradiciones particulares, está separado, ¿no? Está marcado. El que mejor vio esto, en un sentido negativo, pero pudo observarlo y ha sido muy discutido, es Hegel en sus textos tempranos, ¿no? Que van del 1798 a 1799. Hegel escribe sus esbozos para el espíritu del cristianismo y allí caracteriza al pueblo judío como un pueblo separado, sobre todo. Dice Hegel que Abraham se separa de la casa de su padre para fundar una nación. Dice que Abraham se separa de la casa del padre para fundar una nación que no quería amar y que ello lo llevó a que fuera un extranjero tanto en relación a los otros hombres como a la tierra. Separado de la tierra, separado de los hombres. Buscó la separación, dice Hegel, y esto, dice Hegel, fue signado por otra figura en la circuncisión, que también es una figura del corte, ¿no? Abraham, dice Hegel, se aferró a su separación y la subrayaba por una peculiaridad física que se impuso a sí mismo y a sus descendientes. Sigue diciendo Hegel, incapaz de amar siquiera a su hijo, siempre, por la queda, por el sacrificio, siempre rechazó toda relación de gratitud hacia el resto de las naciones, ubicándose en cambio en una relación de dominación a través de su ideal, su Dios, y despreciando al resto del mundo al ser el pueblo elegido. Bueno, siempre la figura de la separación, ¿no? Que es la vieja recriminación al judío, ¿no? Y al judaísmo. Ahora, uno, a pesar de que este texto de Hegel es un texto, podríamos decir, irritante o que no le puede, pero Hegel, que fue un gran filósofo y escribía muy bien, logró captar algo, ¿no? Logró captar algo que uno incluso puede decir que es cierto, hay un espíritu de separación, que es un espíritu, está marcado por la idea de Kadosh. Levinas dice que Kadosh no es sagrado, sino santo, y santo viene de separado, ¿no? De separar algo, ¿no? Esta idea también de separar la leche de la carne, separar la lana del lino, bueno, todas operaciones de apartar algo, ¿no? De separarlo, de no mezclar, etc. Lo contrario, digamos, como del punto de vista nocional de la noción de la métesis, que es participación, ¿no? Ahí tenemos como una. Ahora, uno hasta aquí podría pensar, bueno, esto por supuesto indica una mayor visión y apertura de la tradición cristiana en este sentido, que de la judía, que siempre, recuerdo un texto de otro autor al que le dedicamos 2 emisiones, Vidal Naquet, francés, que él decía, él fue un gran historiador, aparte, un gran helenista de los griegos, y él rastreaba algunos documentos griegos en relación a cómo veían los griegos a los judíos, y dice algo muy curioso que no recuerdo ahora qué texto griego antiguo y no muy conocido, muy particular, un historiador griego, se refería a los judíos de los textos más antiguos que se tienen noticia, como comparándolo con una casta hindú, que se los identifica solamente por su distinción alimentaria y por sus ropas y sus costumbres que los distinguen de los demás pueblos. Bueno, ahí está esa cuestión. Ahora, uno podría pensar, como dije recién, si la métesis no es una perspectiva, para decir para usar un anacronismo, es decir, una palabra de hoy aplicada, más inclusiva, ¿no? Pero el otro lado de todo este asunto es que precisamente la idea, en mi opinión, por lo menos, de métesis, que aparte es muy interesante, pues esta idea de participación la usó Levi Brul, el gran antropólogo francés,
para denominar una cierta relación que tenían los pueblos primitivos con la deidad, o sea, de participar de la deidad, de ser parte de, ¿no? Porque esto es a lo que realmente toda esta línea cúltica persigue, ¿no? Cierta aspiración fusional con el Dios, ¿no? Ahora, la otra cara es la metanoia, la palabra metanoia, que quizás le dediquemos un programa entero a eso. Metanoia es conversión. Y es muy curioso porque esta renuencia judía a la participación, esta abstención judía, podríamos decir, esta pasión por la abstención que tiene el judío de ciertos alimentos, de cierta gente, de ciertas costumbres, redunda en un buen sentido en que no practican el ideal de la metanoia, es decir, de la conversión, del proselitismo. No son prosélitos. O sea, el judaísmo también quizás es una característica muy singular. No es una religión, es de las pocas religiones, y esto contrasta con el cristianismo, y en el cristianismo tiene mucho que ver el aspecto de métesis, que no persigue la conversión de los otros. No lo tiene ni como un ideal ni como un propósito de salvación personal. Entonces, y sabemos que la conversión del otro es una noción que afecta a nuestras relaciones con los otros más allá de la religión, es decir, esta pasión griega que tenemos por la metanoia, por la conversión, por convertir al otro a nuestras ideas, si es, qué sé yo, de Podemos hacerlo del PP, si es del PP de Podemos, si es kirchnerista hacerlo macrista, si es macrista kirchnerista, no importa, esta pasión por la conversión es una dificultad en las relaciones humanas. Así que yo querría rescatar estas dos cosas hoy, ¿no? Uno no siempre tiene lo propio, digamos, no es una actitud ética rescatar lo propio, pero podríamos rescatar algo propio de la tradición judía, que es, por un lado, la renuencia a la conversión, a no seguir la tradición de la metanoia, de la conversión, y también abstenerse de ciertas formas de métesis que hoy pueden redundar en violencias múltiples, ¿no? Estas participaciones colectivas con efusión de ánimo. Uh-huh. Así que yo diría dejo estos temas para pensarlos, ¿no? Algo así como que los judíos de alguna manera huimos de estas manifestaciones demasiado populistas, no son nuestro terreno ideal, ¿no? Sí, a veces tenemos claudicaciones respecto a eso, ¿no? Claudicamos, pero está en nuestro espíritu no sumarnos a estas participaciones. Sí, estoy de acuerdo, Jorge. Y otra cosa más, no sé si tiene o no tiene que ver, pero es un poco el paradigma de Tevi el lechero en la película o en el cuento de Sholem Aleichem, que él habla directamente con Dios. O sea, aparte de rezar, que te tenés que reunir 10 personas, que esto, que lo otro, cada judío tiene un diálogo personal y que no comparte con los demás, y que incluso está metido en la propia tradición cristiana cuando Jesús en la cruz dice: Dios mío, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, Sí, el Salmo, sí. O sea, tal cual. Sí, yo creo que las tradiciones, tanto como bien vos decías antes, en la tradición judía hay una tradición de hacer grupo, que incluso en ese punto es más fuerte porque, por ejemplo, no hay una tradición de celibato en el judaísmo ni ascética. En ese sentido, pero lo que no hay, yo creo, a ver, cuando uno dice esto en la tradición, ¿no? En lo que podemos, después, claro, hay formas de la tradición que son efusivas, que etcétera, pero al menos no hay una inclinación. Tenemos antídotos frente a las efervescencias de la métexis, de los cultos, que como bien vos decías también se traducen políticamente, ¿no? Uh-huh. Hay una renuencia, a veces nos gana el nacionalismo, el populismo, formas
como decía el escritor Thomas Berger, que el nacionalismo es una peste emocional. Bueno, en fin, podemos recaer, pero no forma parte de lo Amish, de lo más propio. Sí, no, y el ejemplo lo podemos ver incluso en la política israelí de hoy, que puede ser de que uno vea una mayoría abundante de partidos de derecha y votantes a partidos de derecha, pero a pesar de eso es muy difícil encontrar un partido, incluso con un líder tan fuerte como Netanyahu, que está 10 años en el poder, que recoja los votos ni siquiera del 40% de la población. O sea que siempre nos es difícil meternos en, como decía Groucho Marx, en un club en que nos admita a nosotros como socios, ¿no? Tal cual. Y como decía Brassens, el cantor francés, ¿no? El trovador decía, siempre que va a la procesión, no me acuerdo de una balada, yo me pongo al costado, ¿no? Uh-huh. Bueno, tendrá que ser... ¿Cómo? No, digo que no nos olvidemos, por favor, de las lecturas recomendadas que no hemos llegado. Por favor. Sí. Mira, en este caso, hay un repertorio muy así específico, erudito, pero voy a recomendar un libro que para mí, que rastrea estos temas, digamos, de metapolítica y metafísicos muy bien. Es un libro que en principio sé que es difícil de conseguir, aunque es una editorial española, que para mí es una de las mejores editoriales españolas, que es Herder, y el libro se llama El libro de Dios, una respuesta a la Biblia, y el libro es de un investigador que a mí me interesa mucho, es una persona que yo sigo bastante, es un académico británico que se llama Gabriel Josipovici, se escribe Josipovici, Gabriel Josipovici. El libro se llama El libro de Dios, una respuesta a la Biblia, y es un libro que trabaja muy bien este problema de las tradiciones griegas antiguas y la emergencia del cristianismo y en el medio el judaísmo. Está muy bien el libro, trabaja con muy buenas fuentes y tiene un trabajo erudito, interpretativo, fantástico, se lee muy bien. Es un libro que debe tener por lo menos 500 páginas y es el libro que yo recomiendo. Pues nada, ya saben, estas son las recomendaciones de esta semana. Esto ha sido el Atenas versus Jerusalén de esta semana, esas tensiones filosóficas que nos plantea Pablo Dreisig. Muchas gracias y hasta la próxima. Por favor, Jorge, gracias a ti.